Hola a todos, continuamos con el curso de introducción a la generación de geometrías mediante algoritmos. Lo que veremos hoy es la organización para la exportación de la caja del video anterior, ¿cierto? A la cual asignamos un espesor material que podrá ser posteriormente cortada en algún equipamiento especializado como un CNC router o de manera manual, como ustedes lo estimen conveniente, o para su posterior escalado para un equipamiento CNC láser. Lo primero que hacemos, ¿cierto?, será volver a nuestra definición. Quedamos en este punto. Lo que haremos primeramente será ordenar esta definición, optimizarla un poco, volverla un poco más elegante. Y lo primero será identificar. En esta herramienta, ¿cierto?, la que podemos encender y apagar toda la definición de Grasshopper, ¿cierto?, la apagamos para poder identificar. Tenemos que esto que está identificado acá, ¿cierto?, es el plano o la cara superior. Botón derecho, cara superior. Seguimos identificando. Esto es una cara lateral 1, cara lateral 2, cara lateral 2. El otro apartado será el componente cara inferior. Y este último que está acá es la cara frontal 1. Y este que está aquí es la cara frontal 2. Voy a agruparlos, entonces tengo que este es la cara superior, esta es mi cara lateral, la cara frontal y esta es la cara lateral 2. Vamos a ordenar aquí. Esto, vamos a partir por acá. Esta es la cara lateral 2, aquí. Entonces, si nos fijamos bien, esta definición es homóloga, está totalmente clonada respecto a la cara lateral 1, cara lateral 2, posee el mismo procedimiento. Entonces, lo que yo voy a hacer a través de un organizador de componentes que es merge, voy a indicarlo aquí, perdón. Los voy a relacionar aquí y voy a decir que este procedimiento, que es la evaluación de una planeidad en una superficie, o sea, este elemento evalúa la planeidad de esta superficie y le asigna un plano relativo que después deconstruimos para, mediante un vector amplificado, un vector de amplitud, ¿cierto?, extruir esta cara. Este procedimiento es homólogo al siguiente. Lo que yo quiero simplemente que eso esté un poco más abstracto. Y aquí tengo las dos operaciones en una sola microdefinición, por tanto todo esto que está aquí me lo puedo suprimir. Voy a repetir este procedimiento con la cara frontal. Cara frontal, aquí está la otra cara frontal. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a incorporar un merge, ¿cierto? Cara frontal. Aquí tengo el otro componente en el D2 y voy a reemplazar la evaluación planar y la extrusión, y toda esta definición que está aquí, que correspondía a la cara frontal 2, ya me la puedo ahorrar, entonces la elimino. Voy a organizar aquí. Perfecto. Y algo que no puedo ordenar es esto, porque vamos a explicar el tiro. Este es el slider del espesor material. Espesor material. Voy a traer la definición de la cara superior y voy a procurar alinear los componentes para que la definición quede lo más homóloga posible. Ok. Este de aquí, ¿cierto? Selecciono y con las pequeñas flechas que están aquí puedo alinear, acercar, aproximar. ¿Por qué no puedo repetir el procedimiento en esta microdefinición de arriba? Porque aquí tengo sentencias particulares. Por ejemplo, tengo 35 unidades negativas en el Z negativo para este elemento extruido, y aquí tengo 45 unidades positivas. Entonces las instrucciones son demasiado particulares, no son indicaciones compartidas, así que tengo que dejarlo de esa manera.
Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que este procedimiento que está aquí, ¿cierto? Me puedo saltar este merge. Y este que está aquí me lo puedo saltar. Y aquí me lo puedo saltar. Entonces este merge estaría sobrando. Lo elimino. Cheque así. Por un asunto de orden voy a posicionar este en el D4 y lo elimino del D1. Y este lo situaré en el D1 y lo pondré en el D2. Ok. Entonces, ¿qué tengo? Tengo las caras laterales, las caras frontales y las caras sustraídas. Vamos a evaluar una cosa. Las caras sustraídas, aquí pasa un fenómeno de listas. Aquí tengo, voy a evaluar con un panel, vamos a consultar la lista, ¿qué tal? Aquí tengo dos elementos en un conjunto, pero las caras frontales son un elemento en dos conjuntos, o sea, dos conjuntos con un elemento cada uno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estos dos elementos están realizando este closet brief, la sustracción a estos dos closet brief, y este closet brief nuevamente está sustrayendo estos dos closet brief. Entonces, como resultado tengo 4 elementos. Eso deja de ser conveniente. Entonces, a este proceso tengo que simplemente desestructurar este árbol de datos. Entonces, con el botón derecho acá voy a flatten y ya tengo 2 elementos. Por tanto, aquí evalúo y tengo este orden de datos que vamos a dejar así por mientras. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito a cada una de estas caras, ¿cierto?, obtener su plano relativo. Plano relativo que está en la figura de origen. Entonces, en superficie voy a obtener los planos relativos de esa superficie, que son estos 6 planos. Ok, me los traigo acá. ¿Y qué es lo que necesito saber? Es el orden de estos planos debe ser el mismo que el orden de estas caras. Para ello me voy a ir a la herramienta del apartado de operadores de display, en el apartado y el operador de point list, que está en la herramienta de vector en el apartado display. ¿Qué necesito saber? Necesito saber el orden de estos planos. Situaré un slider de 100. Acá tengo que todos estos planos que están acá están enumerados en 0. Eso porque vamos a volver al tema de las listas. ¿Qué podemos leer en la lista acá? Dice que estos planos, cada uno de estos planos está en un conjunto, o sea, tengo 6 conjuntos porque tengo del 0 al 5, son 0 cuenta comunidad, 6 conjuntos con un elemento cada uno. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero desarmar esta estructura y decir que son un conjunto con 6 elementos, no 6 conjuntos con un elemento. Bueno, hago el proceso de flatten para desestructurar este árbol y aparece el orden de estos planos, o sea, el plano 1 en la cara frontal, perdón, iniciamos desde el 0, la cara lateral es 0, frontal 1, lateral 2, posterior 3, inferior 4, superior 5. Ese es el orden. Ese orden debe ser el mismo de estas caras. Por tanto, vamos a verificar si eso se cumple. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? A estas caras necesito indicarle los puntos, pero no tengo puntos acá. Sin embargo, estos son pequeños volúmenes, son superficies con espesor, por tanto ya son volúmenes. Entonces, vamos al cuadro de superficie y evaluamos los metros cúbicos de esas caras planares volumétricas, pero por el momento necesito solamente estos puntos. Entonces, copio esta definición de punto, la pego arriba. ¿Y qué está sucediendo acá? Me dice que este orden no coincide con este orden. ¿Por qué? Porque aquí está pasando un fenómeno. No tengo la misma estructura de conjunto. Haré que eso se cumpla de la siguiente manera. Tengo que desestructurar el árbol. Para eso, flatten en la herramienta. Y tengo este siguiente orden. Orden que no se cumple.
¿Eso a qué se debe? Cuando uno hace una sustracción de elementos, el orden lógico de la generación de cualquier geometría se pierde porque ya entra una variable nueva a conjugarse. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar este elemento de acá y entiendo que el orden es similar, excepto que me faltan 2 elementos. Aquí tengo 4 elementos, pero el orden aparente es el mismo. O sea, si se fijan, los 1 están superpuestos con el 2 y el 3. Solo 4 y 5 no tienen ese orden. Entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar? Vamos a revisar acá. Esos elementos están sueltos ahí, perfecto. Están en un conjunto suelto. Lo que voy a hacer, voy a conjugarlo, lo voy a combinar, merge de este con este, y voy a evaluar acá ese conjunto. Por tanto, la estructura, voy a borrar este, la estructura es homóloga a la estructura de los planos base, de los planos relativos, perdón. Veamos el orden. Si se fijan, ese orden se cumple. Entonces ordenamos un poco y vemos lo siguiente. Ok. Mis caras son las caras que están sin problema, más las caras sustraídas, se compilaron en este se compilaron en este componente de orden. Se evaluaron los volúmenes para encontrar un centro geométrico y se revisó o se revisa un poco el orden de estas caras. Orden que es homóloga al orden de los planos relativos, por tanto eso está súper bien. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito ahora dónde voy a asignar estos elementos que van a voltearse en 90 grados hacia un plano universal. Voy a ir al componente de vector, vamos a generar una grilla de referencia que nos va a designar un área en el espacio cartesiano para voltear estos elementos y posicionarlos allí. Entonces voy a vector, al apartado de grillas, al operador square de grilla, y me pide una posición que yo quiero asignarla con un punto. Un punto está también en vector, en punto, construimos un punto en el apartado de point y vamos a aceptar unas coordenadas 1500 en X positivo y asignamos al punto la grilla, y la grilla se genera desde este centro pero esta grilla no tiene ninguna instrucción todavía, entonces vamos a decir que esta grilla tiene 800 unidades. ¿Por qué 800? Porque sabemos que nuestra caja máxima en su medida máxima era 800. Revisamos acá, muy bien. Pero ¿qué sucede? Que si la grilla máxima es del borde de la caja máxima, estos bordes van a colapsar, o sea, coincidir con el borde de la grilla. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Que esto debe tener 900. Pero aquí vamos a hacer una reflexión. Si esta grilla tiene 900 y mi caja crece, la grilla va a quedar estrecha. Entonces, vuelvo acá. Esto lo hago de manera engorrosa para explicar por qué uno toma decisiones de esta manera. Luego este proceso es automático y es súper intuitivo y ustedes van a poder un poco hacer esto sin hacer este procedimiento previo, sino que simplemente pensando de antemano lo que van a necesitar. Entonces voy a matemáticas, ¿cierto? Y aquí lo que tengo que considerar es que uno de estos tres sliders siempre va a ser un máximo. Voy a entender que este va a ser mi máximo. Tengo que procurar que eso sea. Si no fuese este, quizás sea el otro, pero para el caso importa que ustedes identifiquen cuál de estos sliders va a ser el mayor de todos. Y a eso le voy a asignar una tolerancia de 100 unidades. Por tanto, en panel puedo comprobar que esta suma tiene 900 unidades. Perfecto. Estas 900 unidades son el ancho máximo de mi caja y la tolerancia que yo quiero para ese ancho máximo. Por tanto, la grilla tiene 900. ¿Qué me pide la grilla? Me pide una cantidad de celdas o una cantidad de módulos. ¿Cuántos módulos? Bueno, tengo una caja con 6 caras, por tanto necesito 6 módulos. Entonces, en un derroche de conocimiento universitario, hacemos una multiplicación de 3 por 2 y entendemos que tenemos una grilla de 6 celdas. Perfecto. ¿Qué necesito ahora? Necesito que estas celdas sean individuales, sean unos cuadros. Para ello me voy a superficie, boundary. ¿Y qué es lo que entiendo acá? Entiendo que aquí hay una serie de conjuntos
Según la lectura voy a situar un panel. Tengo lo siguiente, que hay 1, 2, 3 conjuntos con 2 elementos. ¿Qué significa eso? Que aquí hay un conjunto con 2 elementos, este es otro conjunto con 2 elementos y este es otro conjunto con 2 elementos. Lo que yo simplemente quiero es un conjunto con 6 elementos. Para ello debo desarmar o desestructurar el árbol de datos. Llamo al componente flatten, que lo puedo realizar también acá, flatten, y le indico que esa sea la operación. Entonces acá tengo los 6 elementos. Fantástico. Estos 6 elementos los voy a flattenear, perdón, los voy a provocar como superficies y el resultado está ahí. ¿Por qué debe hacerse de esta manera? Vamos a hacer la operación sin flatten. Ok. Si yo conectase directamente esta grilla, estos módulos a una boundary, lo que sucedería es que estos elementos serían sin individualizar. Como sé que eso estuvo bien aquí arriba, por una razón súper simple. Voy a ir solamente para comprobarlo. A listar los ítems, list item en el apartado de lista, en la pestaña de set, y voy a seleccionar T1. Eso significa que tengo individualizado cada uno de los cuadros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si continúo con el slider va a volver al número, al cuadro de inicio, porque no hay más celdas que recorrer. Ok, entonces nos quedamos con esta definición. Perfecto, es lo que necesito. Y como paso final de este mini proceso, vuelvo al apartado de superficie y necesito evaluar estas celdas, módulos de superficie en sus metros cuadrados. Por el momento no me importan los metros cuadrados, lo que me importa es el centro que aquí se genera. Este es un punto. Voy a prender acá el visualizador de Grasshopper, voy a apagar aquello que no deseo y tengo este punto que es el centro de esta superficie. Este punto por defecto se orienta al plano universal. Al orientarse al plano universal significa que este plano se copia imaginariamente o invisiblemente en estos puntos. Yo pudiese asignar otro plano relativo, eso va a depender de lo que se esté desarrollando, y la manera de hacerlo es en vector, en un plano XY, que es en rigor este plano ahora, por parte del ejercicio, coincide con el plano universal. Si se fijan ahí se situó ahí en el plano 0, y simplemente yo lo asigno acá. Para el caso da un poco lo mismo, porque este punto adquiere el plano universal, pero si este fuera otro plano, esta es la manera de vincularlo. Perfecto. Entonces, tenemos ya, y llegamos como a la parte medular del ejercicio, es que tengo mis caras con sus planos relativos y los planos donde yo quiero que esto se oriente. Entonces, voy a la herramienta y el apartado de transformaciones. En transformación, en euclidiana, existe una herramienta que se llama orientar. Vamos a leer la herramienta orientar. Orientar necesita una geometría a la cual orientar, un plano de inicio desde dónde orientar y un plano final hacia dónde orientar. Yo tengo que responder a esas 3 interrogantes que tiene este operador. Voy a responder a eso entonces. La geometría. ¿Cuál es mi geometría? Esta es mi geometría. Esta es mi geometría. ¿Cuál es mi plano de inicio? Mi plano de inicio está aquí, lo identifiqué, y si se fijan, por defecto se orientó al plano universal. Por defecto se orienta al plano universal. Y para terminar, voy a indicar el plano final, y aquí es donde mi figura se orienta. Puedo revisar y veo que aquí ocurre un fenómeno. A ver, estos elementos se están orientando desde su cara, pero al momento de otorgar espesores, esas referencias un poco se pierden ya. ¿Cómo puedo recuperar esa referencia? Si se fijan, aquí hay una cara que está bajo el suelo. Eso pasa porque aquí desplacé algunos elementos, ciertas unidades en X, ciertas unidades en Z, positiva o negativa. Entonces, como estoy desde el plano de origen, o sea, desde la caja base,
Esta es la caja base. Perdón. Acá. Esta es la caja base. Esos planos relativos están ahí. Entonces, por eso que estas caras no se orientan igual como están situadas acá, sino que se orientan con la caja de origen. Sin embargo, eso se puede sortear. Acá tomamos el volumen de estas caras, ¿cierto? Voy a un poco a transparentar un poco más mi visualización, ¿ok? Entonces lo ideal es que yo pueda trasladar las caras del modelo de origen a las caras de las caras materiales de mi modelo. Entonces en vectores vamos a cambiar un plano de origen relativo. Entonces vamos a plano de origen, este que está acá. ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Algo súper simple. Decimos que estas caras que están aquí, en plano de origen, estas caras queremos que se orienten a los volúmenes de mis caras materiales. Y simplemente reemplazo este componente que está aquí, que ya en los planos de inicio no son esos, sino que son estos. Voy a control Z, vamos a ver, voy a graficar lo que sucede. Entonces aquí tengo esas caras que quedan un poco, algunas en un Z negativo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Los planos, aquí a ver, estos planos, los planos de las caras materiales, simplemente las designé ahora en el centro volumétrico de estas caras materiales. Y este componente que está como plano de inicio, lo reemplazo como plano de inicio que hay acá. Y todas esas caras quedan alineadas. ¿Por qué? Porque la superficie, perdón, el plano relativo de esas caras está situado en el origen centro volumétrico de estas caras materiales. Y esa es la manera de organizar elementos de una figura automatizada. ¿Dónde están las ventajas sustantivas de este procedimiento? Voy a apagar un poco de cosas acá. ¿Dónde está lo ventajoso de este procedimiento? Bueno, voy a copiar mi definición, la voy a pegar y voy a indicar lo siguiente. Lo primero es que voy a mover mi caja en las coordenadas y voy a doble clic, voy a cambiar el rango de coordenadas en 5000 unidades y voy a decir que se desplace 1500 unidades, no, 2000 unidades hacia el positivo, perfecto. Quizás un poco más, ¿no? 3000. Ok, ahí está. Y estas mismas unidades en I las voy a compartir con la ubicación del punto de la grilla. O sea, ahora está en una ubicación 0. Voy a indicarle que se desplace 3000 unidades en I. Y la grilla se desplazó. Entonces tengo que estas dos cajas son dos boxes, volúmenes, prototipos de lo que yo esté trabajando, con la diferencia que ya no poseen la misma medida porque son dos cosas distintas. Aquí ocurre lo que yo les mencionaba, por ejemplo, hace un momento, que si esta cara, si este slider máximo no es el máximo, fíjese que este tiene 360 y este 475, esto se me solapa acá. Tengo que tener esa claridad, nada más que eso. Y si eso fuese así, simplemente reemplazo la suma del slider, se reemplaza y se vuelve a ordenar. Eso es todo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo este bastidor para una maqueta de escala 1 a 500 y este bastidor que es una escala a un detalle 1 a 1000 o el que estén trabajando, lo que sea conveniente. Que lo que nos resta comprobar si lo que sucedió es coherente. Voy a ir a mi primera definición y voy a hacer lo siguiente. A estas caras orientadas voy a obtener sus volúmenes en vector, en superficie. El componente de operador de volumen me da un centro. Necesito ese centro para preguntar cuál es el orden de puntos.
tomo esta definición de orden de puntos, pequeñita, y la posiciono ahí. Y hago la pregunta, ¿dónde están los puntos? ¿Cuáles son? Cara 0. Esta cara 0 es la cara 0 que está ahí. La cara 1 es la 1 que está acá. La cara 2, si la vemos translúcida allá, está la 2 del otro lado, por tanto son iguales. El 5 que está acá. El 4 acá. Luego ustedes simplemente en una operación manual se puede hacer de manera automatizada, pero hay que tener otro plugin y creo que un tiempo innecesario. Esto es súper necesario porque ustedes ya tienen resuelto una caja para lo que sea de aquí en adelante, o sea, ya no tienen que volver a hacer esta definición. Sin embargo, ordenar y organizar es siempre algo que se tiene que hacer. Por tanto, yo tomo mis elementos orientados, botón derecho, en Bake, materializo en la capa 6 o la que ustedes estimen, yo lo voy a hacer en la capa 6. Y apago todos los elementos en Grasshopper y aquí tengo. Y aquí simplemente lo que resta es organizar de manera manual. Voy a ir a la vista de planta. Menos 90 grados. Y aquí ya dependerá de mi materia prima, de lo que esté trabajando, de qué quiera cortar y cómo quiera optimizar mi material, pero ya está. Ustedes ordenarán de la manera más eficiente que consideren. Y eso es lo que puedo entregarles por hoy. Espero les sea de utilidad. Nos vemos en el video siguiente, en el que abordaremos ya otras complejidades. Ya terminaremos con la idea de la introducción y comenzaremos con algo de mayor complejidad, obviamente de manera progresiva y explicando lo que haga falta. Nos vemos en el próximo video.